muy extenso, la verdad. Pero son puntos que sirven y que les pueden permitir ganar su examen, ganar su curso tranquilamente, ¿verdad? Y además que está el tema de la práctica, que no viene mal. Recuérdense que este es el último curso de investigación que ustedes van a recibir y de aquí hasta el día en que presenten su punto de investigación a unidad de tesis, su tema de investigación a unidad de tesis, y que ustedes empiecen a elaborar su plan de investigación y después que sea aprobado el tema, pues empiezan a hacer el trabajo de campo. Así que lo mejor sería hacer la práctica, que el conocimiento teórico se complementa con el conocimiento práctico. Bueno, primero hablamos del tema del cuestionario. El cuestionario, pues, es un instrumento eminentemente cuantitativo. También les he mencionado que en la Facultad de Ciencias Jurídicas se trabaja con una investigación con un enfoque cuantitativo. El cuestionario también está dirigido especialmente a la muestra, a los sujetos que son mayoritarios en nuestro fenómeno. Por ejemplo, para toda la población, donde hay más elementos, es recomendable hacer un cuestionario. Luego está la entrevista, que es muy diferente al cuestionario, porque el cuestionario lo podemos enviar hasta por un medio tecnológico y nos lo responden y lo regresan, lo tabulamos, hacemos gráficas, inferimos conclusiones. Mientras que la entrevista es entre dos elementos, el entrevistado y el entrevistador, o el encuestado y el encuestador. Y lleva más tiempo. En su mayoría las entrevistas son de un enfoque cualitativo, de métodos cualitativos, como la entrevista semiestructurada y la entrevista a profundidad. Pero también se puede utilizar con métodos cuantitativos si hacemos una entrevista estructurada con respuestas. Y por último, pues está la observación, que complementa las otras técnicas. Lo ideal sería que en un fenómeno aplicáramos las tres técnicas, pero se pueden aplicar dos. Y es recomendable aplicar dos porque nos da la oportunidad de confrontar la información. Podría ser cuestionario y observación, y también podría ser entrevista y observación. La observación, pues, tenemos que ir directamente a donde ocurre el fenómeno, hacer trabajo de campo. Podemos observar situaciones como las condiciones de los establecimientos educativos, las condiciones de un hospital, cuáles son las condiciones de un centro carcelario, las condiciones de un hogar para menores de edad. Todos estos lugares son observables. El estado de las carreteras en nuestro país. Todas estas situaciones se Y para elaborar estos elementos tenemos que tener claros cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra pregunta de investigación, nuestros límites, para poder elaborar las preguntas. Entonces, dentro del trabajo van a tener que elaborar estos elementos del plan, definir cuáles son los métodos, si van a utilizar metodología cuantitativa o cualitativa, o cuál es el enfoque de su investigación, si tienen un paradigma positivista o van a inclinarse por el paradigma interpretativo. Y en especial, pues les recomiendo que trabajemos una investigación social jurídica, donde de un fenómeno social
podemos inferir cuál es el enfoque jurídico de ese fenómeno. Por ejemplo, en el tema de la migración, ¿verdad? La migración tiene un enfoque jurídico que tenemos que investigar y es precisamente esa área la que más les interesa a ustedes en el tema de su trabajo para la tesis que van a elaborar o para cualquier investigación que realicen. Bueno, entonces voy a empezar por compartirles una de las guías de observación para que ustedes tengan, además de eso, esta guía se las voy a compartir en Classroom, igual que la presentación de la observación, para que ustedes tengan una idea de cómo pueden elaborar una guía de observación. Esta guía de observación es específicamente una guía para una observación de las infraestructuras de los centros educativos en nuestro país. Veamos entonces, voy a compartirlo con ustedes. Bueno, siempre la guía de observación debe llevar un encabezado, algo que es obligatorio, de dónde proviene esta investigación, cuál es la entidad o la institución que se encarga o la universidad que se encarga de esta investigación, la facultad de la cual están haciendo su trabajo. Esta es una guía para observación de establecimientos educativos. El tema es diagnóstico del sistema educativo. Y el objetivo es identificar las condiciones de los establecimientos educativos del país. Recuérdense que también debemos de estar bien claros con los límites hasta dónde va a llegar nuestra investigación, ¿verdad? Vamos a visitar diferentes centros educativos para ver cuáles son las condiciones de estos establecimientos y poder hacer un diagnóstico. Si realmente el Estado está cumpliendo con proveer a los niños de establecimientos educativos donde puedan recibir una formación que les permita desarrollarse como ciudadanos productivos. Veamos entonces, vamos a agregar los datos generales para ver qué establecimiento es, la dirección, el área, el nivel educativo. Información de los establecimientos. Como esta guía de observación es de un enfoque cuantitativo, se va a trabajar con métodos cuantitativos, vamos a darle las respuestas para que después con estas respuestas tabulamos las respuestas y podemos elaborar gráficas y de ello inferir conclusiones. Dice, instrucciones, marque con una X las respuestas que considere correctas, después de realizar la observación del establecimiento. Infraestructura, ¿cuáles son los materiales que se utilizaron para la construcción? Ladrillo, bloc, adobe. 2, ¿qué tipo de terraza tiene el edificio? Fundida, lámina. ¿Qué tipo de piso tiene? De torta de cemento, de piso de granito. ¿Qué tipo de ventanas? Ventanas de aluminio, madera, otras. ¿Cuál es la capacidad de las aulas? ¿Para 40, para 60 o para 80 alumnos?
Algunas condiciones pedagógicas para trabajar sobre el salón de clases, dice. ¿Posee el edificio aulas suficientes para el número de alumnos, sí o no? ¿El aula tiene suficiente ventilación y luz, sí o no? ¿Las aulas tienen mobiliario adecuado, sí o no? ¿Están los salones pintados y limpios, sí o no? ¿Hay material didáctico en el aula, sí o no? Entonces, todas estas respuestas, por ejemplo, si utilizamos como muestra unas 5 o 10, depende del límite geográfico que nos hemos propuesto. Podría ser en el departamento de Guatemala, podría ser en la región occidente de Guatemala, en la zona sur de Guatemala, y de los diferentes departamentos tomar una muestra de unos 5 o 10 establecimientos educativos y recoger la información para ver el estado de las instituciones, de los institutos o de los establecimientos educativos. El invierno especialmente hace muchos estragos en las escuelitas, en los establecimientos educativos. A muchas se les entra el agua, los niños a veces encuentran sus escuelas inundadas. La verdad es que durante la pandemia se descuidó completamente el tema de los establecimientos educativos. Lo ideal hubiera sido que durante la pandemia se restauraran todos los establecimientos educativos para que cuando los niños regresaran a la presencialidad encontraran sus edificios en máximas condiciones, con agua, con luz, mejor si fuera con una conexión de wifi para poder trabajar las tecnologías, pero no fue así, lamentablemente. El gobierno no se dedicó a invertir en la educación. Sobre el edificio escolar, posee servicio de agua. Hay establecimientos educativos que tienen hasta 1,000 alumnos, 2,000 alumnos, y a veces hay días en los que no tienen agua. Imagínense, 2,000 niños en un edificio sin agua para ir a usar los sanitarios, para tomar agua, para hacer la refacción. Es una catástrofe, ¿verdad? Posee energía eléctrica también. Hay muchas situaciones que necesitan de la energía eléctrica. Hay instituciones que son en la jornada nocturna y muchas veces los maestros llegan y no hay energía eléctrica. ¿Cómo van a trabajar, verdad? Tienen servicios sanitarios, eso también es fundamental. Muchas veces los servicios sanitarios están en las peores condiciones. Posee el establecimiento áreas verdes y jardines. Hay que darles durante la clase un momento a los jóvenes durante la jornada escolar, momentos para que salgan al aire libre, que jueguen, que estén respirando aire puro, que tenga juegos mecánicos, etc. Hay un salón de usos múltiples para hacer las actividades. Hay un salón para reunión de profesores. También los profesores necesitan un lugar donde reunirse para planificar, para ponerse de acuerdo en los proyectos. Posee cocina para elaborar refacción escolar. Posee laboratorios científicos. Yo aquí también agregaría, posee recursos tecnológicos, ¿verdad? Que hoy en día son fundamentales. Y podemos agregarle al final a la observación un espacio para que quien haga el trabajo de campo, pues agregue observaciones, conclusiones o algo que observó dentro de los establecimientos educativos. Luego, pues se tabulan todas las observaciones que hemos realizado y podemos, como tienen respuestas, podemos cuantificar esas respuestas, elaborar gráficas e inferir conclusiones. Y esto ayudaría mucho al trabajo que estamos realizando. Esta guía de observación se las voy a compartir en PowerPoint.
perdón, en Classroom. Ahora vamos a ver otro ejemplo de guía de observación. Muchas veces, pues, especialmente la investigación cualitativa, se realiza una observación en la comunidad. Podría ser una observación para ver las condiciones de la comunidad y también para recabar información que podría servirnos para, previo al hacer nuestro trabajo de investigación, podríamos ir a hacer una observación a la comunidad para ver cuáles son las situaciones problemáticas, los fenómenos sociales que se observan y de ello, pues, tratar de elaborar un proyecto de investigación que pueda ser útil para la comunidad. Voy a compartirles entonces esta otra guía de observación, que es una guía sobre una comunidad. Las guías de observación se pueden hacer con preguntas que tengan respuestas y pueden hacerse con preguntas con respuestas abiertas en las cuales ustedes anoten lo que observan. Bueno, en este momento les voy a compartir la guía. Ustedes tienen que ir pensando en qué tipo de guía podría ser adecuada para el tipo de investigación que ustedes están realizando. En algunos casos, pues, no es necesario aplicar una guía de observación, pero si lo pueden hacer, es un recurso muy valioso para obtener información, la observación, especialmente cuando estamos hablando de investigación cualitativa, cuando vamos a hacer una investigación etnográfica y cuando, por ejemplo, vamos a trabajar un estudio de caso también. O si ustedes recordarán que también existe un tipo de investigación que se conoce como investigación-acción. Y en esta sí es realmente importante hacer un diagnóstico previo de la comunidad para observar cuáles son las necesidades prioritarias en esta comunidad. Bueno, esta guía de observación es una guía de observación de una comunidad. Siempre debemos de anotar cuál es la institución, la universidad en la cual estamos realizando el trabajo, la facultad. Guía de observación de una comunidad visitada, dónde está ubicada, qué número de habitantes hay en esa comunidad. El objetivo es identificar las condiciones de las poblaciones de la región occidente, occidente de la República de Guatemala, con el objetivo de realizar un diagnóstico de sus necesidades prioritarias. Observar los siguientes elementos de la comunidad, además incluir observaciones sobre las condiciones actuales. Yo elaboré esta guía con una tabla en la que se da respuestas sí o no, y dependiendo de ello,
pues le dejo un espacio para que podamos agregar observaciones de estos elementos que estamos observando en la comunidad. Por ejemplo, el número 1 dice carreteras de acceso. ¿Hay carreteras de acceso, sí o no? Si las hay, si o no las hay, pues entonces debemos de agregar las observaciones, por ejemplo, si las carreteras son de terracería, si no son de terracería, si están en buen estado, si se les ha dado el debido mantenimiento, si son suficientes, por ejemplo, para la comunidad que estamos observando o que estamos investigando. Recuérdense que las carreteras son primordiales para el desarrollo de una comunidad. A través de la carretera, los ciudadanos tienen acceso a otros lugares, a otros departamentos, tienen acceso para sacar sus productos o para llevar productos que contribuyan dentro del comercio local. Entonces, las carreteras son uno de los elementos fundamentales. Lamentablemente en nuestro país están desastrosas, ¿verdad? En otros países, como si ustedes pasan la frontera a México, las condiciones de las carreteras son mucho mejor. E inclusive en El Salvador, actualmente las carreteras están en muy buenas condiciones. Tienen líneas de transporte, por ejemplo, si hay alguna línea de transporte para trasladarse a otros lugares, a la cabecera departamental, si esta línea de transporte es diaria, si hay diferentes horarios que favorezcan a los habitantes de esa comunidad para poder salir a las cabeceras departamental o a otras comunidades con fines de comercio o con el fin de hacer alguna gestión. Hay establecimientos comerciales, se ve que hay, respondemos sí o no, y también sería conveniente agregar qué tipo de centros comerciales hay, cuáles son las tiendas, los almacenes, o si han llegado ya, por ejemplo, muchos de las cadenas que existen en el país de comida rápida, de ventas de electrodomésticos, que ahora en la actualidad, pues inclusive hasta en el Petén encontramos todo este tipo de cadenas de comerciales, no solo de alimentos, sino que de otros productos. Hay un mercado en la población. El mercado pues permite que las personas de la comunidad vendan sus productos o que también se tenga la oportunidad de comprar los abarrotes, las frutas, todo lo necesario para abastecerse para su alimentación. Existe un edificio municipal adecuado en el cual se encuentran las autoridades municipales y otras entidades. ¿En qué condiciones están? Podríamos agregarlo en las observaciones. Hay una comisaría de la policía en el tema de seguridad, ¿verdad? Hay comunidades en el interior de la República en las que ni siquiera hay una comisaría de policía. Algunas veces ha sido incendiada por los mismos pobladores y ahí no hay ninguna ley, no impera el desorden y cada quien hace lo que quiere. Existe una sede del Ministerio Público. Podríamos agregar ahí también una sede de los derechos humanos, ONGs y algunas otras entidades. En el tema del deporte, hay centros deportivos donde los jóvenes puedan practicar algún deporte que les permita alejarse de los vicios y practicar deportes que los motiven para llevar una vida sana. Áreas verdes y parques para los niños dentro de la misma comunidad.
establecimientos educativos, que eso es fundamental. Si los hay, también deberíamos de anotar qué niveles de establecimientos educativos hay. Si hay un centro de salud o un hospital, que sería lo mejor, ¿verdad? En las comunidades más pequeñas normalmente no hay hospitales, sino que los hospitales se encuentran sobre todo en las cabeceras departamentales. Pero debería de haber un centro de salud que cuente con personal, con un médico e inclusive con una ambulancia para que en los casos más graves los enfermos sean trasladados, los pacientes sean trasladados a un hospital cercano. Hay iglesias, existe libertad de culto, se practica la libertad de culto, iglesias de diferentes denominaciones, donde las personas acudan. Eso también es un elemento importante. Y bueno, creo que de repente ustedes podrían agregar algunos elementos. Ahorita se me ocurre que no agregué si existe una unidad de los bomberos municipales o voluntarios, no sé, porque eso también es importante cuando ocurren accidentes o algunas otras situaciones. Bueno, dependerá de los aspectos que ustedes quieran incluir en su guía de observación. Si es un tema económico, pues tal vez lo importante sería ver todo el tema del comercio, tal vez visitar las áreas de cultivo para ver si hay producción de productos locales. En el área de Occidente, ustedes saben que se conoce como un huerto para todo nuestro país, donde se producen toda clase de vegetales que llegan a casi toda la República, e inclusive estos productos también se exportan hasta El Salvador y Honduras, a México también. Entonces, si es del tema económico, nos enfocamos nuestra guía de observación en esas condiciones. Ahora, si es un diagnóstico general, pues tendríamos que ver todos los aspectos, la salud, la educación, el comercio. Todas estas circunstancias pueden incluirse en un diagnóstico. Pero si ya nos vamos enfocando en la salud, en la educación o en la economía, entonces nuestra observación tiene que estar más enfocada en los objetivos de nuestra investigación. Este ejemplo pues también se los voy a compartir en Classroom y ustedes decidirán, dependiendo de cuál es el tema de su investigación, si les conviene utilizar un cuestionario, una entrevista, una guía de observación, o si con dos técnicas es suficiente para obtener la suficiente información para dar respuesta a sus objetivos. Como en el tema de los menores de edad que trabajábamos en teoría de la investigación, si este grupo de menores es en una comunidad, pues tendríamos que tomar como sujetos de investigación los habitantes de la comunidad, los jóvenes que tienen problemas con la ley, las autoridades de la comunidad, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en favor de los menores. Entonces tenemos que identificar todos los sujetos que están involucrados en ese fenómeno para ver qué técnicas les podemos aplicar, porque son esos sujetos quienes nos van a dar la información para darle respuesta a nuestros objetivos de investigación. Por ejemplo, del tema de cuáles son las causas por las cuales los menores de edad se involucran en estos hechos delictivos, pues nos van a responder, por ejemplo, la comunidad en general, las autoridades, los padres de familia también pueden ser, y los mismos jóvenes que han entrado en conflicto con la ley. Entonces, ustedes tienen que analizar su tema, ya la mayoría está integrado a un tema, y si no está integrado, pues les recomendaría que se anote en el WhatsApp para ver si se integra a algún grupo
porque hay unos grupos que les faltan elementos y hay un grupo que sobrepasa los 10 elementos. Ese grupo sí tiene que quedarse con 10 elementos y darle la oportunidad a 2 de los compañeros que se integren a otro tema. Lo podrían anotar en el WhatsApp. Bueno, entonces, ya definido el tema, es necesario que se reúnan y que trabajen algunos elementos del plan de investigación para poder ir ya teniendo una guía, especialmente en el tema de los límites, en qué área geográfica van a trabajar, quién va a ser su unidad de análisis, si va a ser toda la población, van a ser solo las mujeres, los menores de edad, las niñas, los niños, dependiendo de su tema, definir quién es su unidad de análisis, sus límites temporales, de dónde a dónde se va a extender esa investigación y definir la metodología, qué métodos van a aplicar, si van a ser cuantitativos, cualitativos. Podrían anotar los métodos que van a aplicar y en base a ello, pues, las técnicas que pretenden aplicar para obtener la información. Yo les recomendaría que vayan, si tienen un tema, por ejemplo, la trata de personas, que investiguen el tema, que lean un poco de ese tema para que se vayan dando una idea de cómo podrían hacer esa investigación. Yo les voy a seguir orientando en los elementos que faltan, que tienen que integrar del plan de investigación. Además de eso, les voy a dar un esquema de los elementos que me van a entregar en el informe que va a ser evaluado. Yo no voy a estar revisando los trabajos porque voy a evaluar cómo aplican los conocimientos, tanto de teoría como de métodos en esa tarea. Es como un laboratorio. Y también les voy a colocar el valor de la tarea, pues no van a ser muchos elementos, no va a ser tan elevado, porque también vamos a tener examen y tarea, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues sería el momento de hacerle. Disculpe, ¿a qué grupo podría integrarme? Ya que yo tampoco cuento con grupo. Dice que hay alguien que necesita grupo. José Méndez. Catherine Vázquez, disculpe, yo tampoco tengo grupo. Si algún grupo necesita elementos, anote ahí su nombre, el coordinador y el correo para que les escriban estos jóvenes que no tienen Miguel Girón. Yo tampoco tengo grupos. Aquí van 3 ya. José Méndez, Catherine Vázquez y Miguel Girón no tienen grupo. Identifiqué algunos grupos que tenían 7 elementos. Entonces sería bueno que coloquen el tema de su investigación y el nombre del coordinador y el correo para que se comuniquen con ellos, con ustedes. Integren al grupo. Sara Gil ha levantado la mano. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la forma de entrega, o no le pude escuchar, perdí un poco el sonido cuando nos explicaba la estructura del trabajo. Usted nos va a dar una guía. Yo les voy a dar una guía de qué son los elementos que me tienen que entregar. El esquema de la entrega del trabajo final. ¿Qué elementos son los que me tienen que entregar? Y con el valor de cada uno de esos elementos. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Yo, para poder empezarlo a trabajar con el grupo, todavía no podemos hacer nada. Hoy les voy a compartir algunos elementos. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces dice Catherine Vázquez. Catherine Vázquez dice, a este correo le pueden escribir. Catherine es coordinadora de grupo, ¿verdad? Y necesita